Quiero invitarle, si trae su Biblia, y si alguien lo trae ahí junto a usted, que pudiera compartirle, ya que vamos a estarnos apoyando en muchos versículos para lo que vamos a compartir en este día. Vamos a abrir la Biblia en Mateo, por favor, Mateo 5. Y como usted sabe, los que han estado dándole seguimiento a las enseñanzas del pastor Olivares, hemos estado viendo con él el estudio del Sermón del Monte, ¿verdad? Ya que en base a esta enseñanza de Jesús, el pastor Olivares nos ha estado enseñando acerca del carácter del discípulo. Esta es la enseñanza que corresponde al carácter del discípulo, sería la parte número 5 de la serie Verdaderos Discípulos, y nuestro versículo es Mateo 5:9. Vamos a leerlo. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes le han dado seguimiento con su asistencia cuando no has podido venir, consiguiendo los discos, a las enseñanzas que nos están dando de verdaderos discípulos? ¿Todos? ¿Una mayoría? Muy bien. Estas enseñanzas han sido muy importantes. A mí me han abierto mucho mi entendimiento, por motivo de que me doy cuenta, usted se da cuenta también tal vez cuando estudiamos la palabra de Dios, que nuestra Biblia, por haber sido escrita, ¿en qué idioma está nuestra Biblia? En español, en castellano. La Biblia no fue escrita originalmente en ese idioma, ¿verdad? En aquellos días no tenían la cultura que nosotros tenemos, las costumbres. Todo era bastante diferente. Entonces nosotros hoy en día, el Señor nos da la oportunidad y el privilegio también, debemos pensarlo así, de que echemos mano de todas las herramientas que tenemos para poder estudiar la Biblia y ver lo que se quiso decir en realidad originalmente aquellos días. A mí me gusta mucho examinar comentarios bíblicos como el comentario Vine, y ver qué significan las palabras en el griego y en el hebreo, ¿verdad? Es muy interesante. Y si usted echa mano de esas herramientas, usted cada día se va a poder documentar mucho más en lo que la Biblia realmente dice, en lo profundo, para no dejarnos vencer por doctrinas que nada más pasan encima de la Biblia, pero no profundizan y no nos dicen las cosas como eran realmente en aquellos tiempos. En este versículo de Mateo 5:9 yo encuentro que sobresalen, mi hermano, 3 palabras muy interesantes, y vamos a darle énfasis obviamente a una de ellas. La primera es bienaventurados. Todos ustedes ya han escuchado qué significa bienaventurados. Para los que no lo han oído y han escuchado alguna vez esta palabra, la palabra bienaventurados en griego es Makarios. Inclusive hay un nombre de varón que es Macario, ¿verdad? Y la palabra bienaventurados significa en griego supremamente bendecido, dichoso y glorioso. Hay quien una vez dijo, yo escuché decir, que significa 1000 veces feliz, sumamente feliz, la palabra bienaventurado. Entonces sabemos lo que es bienaventurado. Es alguien privilegiado, alguien que disfruta de una bendición recibida. Antes de examinar la palabra pacificadores, vamos a examinar la palabra llamados aquí. Porque usted puede encontrar una palabra varias veces en la Biblia, y le repito, como nuestra Biblia fue traducida de estos idiomas al español, usando la herramienta de la concordancia exhaustiva, usted puede y yo podemos encontrar a qué se refiere esa palabra en ese instante. Y en este verso, la palabra llamados no se refiere al llamado supremo de Dios. Como por ejemplo, hay un versículo que dice, todos son llamados, pero no todos son escogidos. Y ahí la palabra llamados implica una invitación. Pero aquí la palabra llamados no implica una invitación.
implica otra cosa. La palabra llamados aquí se dice kaleo, y la palabra kaleo significa decir en voz alta, y es usado en una variedad de aplicaciones y principalmente como un sobrenombre. Entonces fíjese lo que sucede aquí. Sumamente bendecidos son los pacificadores, porque a ellos les pondrán por sobrenombre hijos de Dios. ¿Por qué por sobrenombre? Porque si nosotros a simple lectura dijéramos que por el hecho de ser pacificadores ya somos hijos de Dios, eso no está correcto. Lo único que nos hace hijos de Dios, según Juan 1, del 12 al 13, es el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos están seguros de esto? No hay otra razón por la cual tú eres hijo de Dios o puedes llegar a ser hijo de Dios, que no sea a través del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, les dio potestad de ser hijos de Dios. Jesucristo es el que nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios, no es un ministerio. Y si nosotros somos bienaventurados al ser llamados por Jesús pacificadores, eso no nos hace hijos de Dios. Por eso la palabra llamados aquí significa que cuando tú ejerces como pacificador, te van a decir que estás identificado como un hijo de Dios. Y nuestra palabra, que tiene mucho interés aquí, la quise dejar al final de estas tres, para poder profundizar, mis hermanos, en quiénes son los pacificadores. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice 1000 veces feliz, sumamente bendecido el que es pacificador? ¿De quién está hablando? ¿A quién se refería Cristo cuando dijo pacificadores? Fíjese usted, a simple lectura y por comentarios que alguna vez tú hayas escuchado de lo que es un pacificador, tú podrías determinar algo como esto. Por ejemplo, tú puedes leer el versículo y decir, ya sé a qué se refiere con pacificadores. Bienaventurados, mire, por ejemplo, ahí están pacificando a esa nena. Me va a servir de ejemplo ahorita, ahí va. Por ejemplo, tú puedes leer y decir, ya sé qué es pacificadores. Es bienaventurados los que procuran que no haya guerras. ¿Será eso? Lo vamos a ver. No, ya sé qué es. Bienaventurados los que se la llevan calmada. Que cuando hay un problema y todo está exaltado, son tranquilos. Así, serenos, morenos. ¿Eso será? Yo creo que no. Bienaventurados los que buscan amor y paz. ¿Será eso? ¿Se acuerda que hubo un movimiento llamado los hippies en los 60s? Y que todo ese grupo, con una bandera de paz que llevaba una cruz invertida, bajo esa bandera de paz, ellos se decían ser pacificadores. No queremos guerra, queremos paz. ¿Verdad? Y lo que en realidad promovían era el libertinaje, el sexo y las drogas. Búsquenlo en internet o en cualquier lugar donde usted documéntese de ellos y verá que es cierto lo que le digo. Pero pacificadores no se refiere a eso. ¿Jesucristo se refería a los hippies? Claro que no. Pacificadores en griego se dice así. Ahí le va una palabra en griego un poquito larga. Eirenopoios. Suena como los pollos de Irene, ¿verdad? Pero no es los pollos de Irene. Eirenopoios. Pacificadores. Bienaventurados los eirenopoios, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es eirenopoios? Es un vocablo que resulta de otros vocablos. Gracias a Dios por la herramienta del diccionario griego y hebreo, ¿verdad? Mire, yo estaba viendo de curioso la pasta trasera de la concordancia Strong. ¿Cuántos tienen una concordancia Strong? Muchos, mire. Los que no la tienen les recomiendo que compren una porque es una herramienta que no tiene nada que ver con el precio que vale de dinero cuando usted la estudia. En la pasta trasera viene una reseña abajo
de lo que tardaron en hacer esa concordancia. Y yo no me puedo imaginar, ni usted tampoco, le aseguro, las luchas por las que pasaron todos los hombres que cooperaron para que se lograra esa concordancia. La concordancia Strong, está como así de gruesa, así de grande, y viene todas las palabras de la Biblia al español, lo que significan, y vienen las interpretaciones de lo que pudo haber dicho la persona en aquel momento. Y yo digo, Señor, todo lo que pasaron esos hombres para que yo tuviera un libro en mis manos y pueda estudiar. Y la palabra eirenopoios, que es pacificador, significa pacificatorio, pacífico, pacificador, y es una palabra que proviene del vocablo paz, que a su vez en griego es eirene. Eirene es la palabra paz en griego. Diga conmigo, eirene. Eso es paz en griego. Y la palabra eirene proviene de otro vocablo. Si usted busca una palabra del griego en esa concordancia misma lo va a guiar a usted para que le diga, viene de este vocablo, y luego le va a decir, ve este vocablo, ve este otro, hasta que llegues a la raíz. ¿De acuerdo? La raíz de la palabra eirene es la palabra eiro, que significa unir. Entonces, ¿ya sabe usted lo que significa paz? Diga conmigo, unir. Eso significa paz, unir. Cuando dos niños se pelean, llega la mamá, haga de cuenta que se están peleando sus dos hijos por un juguete. Es muy clásico, ¿verdad? Están los niños agarrándose de los cabellos ahí por un juguete, y llega la mamá, ¿y qué hace? Dice mi hermana, les pega. No, espérate, hermana. Los pone en paz. Pero fíjese lo que hace una mamá. Por ejemplo, le dice a un niño, tú te vienes para acá y tú te vienes para acá, tú a este cuarto y tú a este cuarto, porque nada más están peleando. ¿Los puso en paz? No, los aquietó. Pero no los puso en paz, porque paz significa unir. Cuando dos naciones están en paz es porque se unen. Si se siguen odiando y no hay relación, eso no es paz. Tú le puedes decir a alguien que te ofendió, que te lastimó, decirle, mira, no hay problema, tú vete por tu lado y yo por el mío, y los dos vamos a estar en paz. ¿Es correcto eso? No, los dos van a estar quietos, cada quien por su lado. Esa mamá no es una pacificadora, es una apaciguadora, ¿verdad? Los apaciguó, no los pacificó. Porque yo entiendo que la palabra paz en la Biblia es unir. Unir. Entonces, al hacer este análisis, sabemos que Jesús no se refería a los que mantienen la calma cuando hay un problema. Porque luego tú puedes sacar un estudio de, si lo entiendes así, puedes sacar un estudio y decir, ya sé, voy a usar Proverbios 15:1, que dice, la blanda respuesta quita la ira. No, mi hermano, ese es otro tema, eso es hablar de dominio propio. ¿Me explico? Hablar de alguien que se controla para responder amablemente en una situación exaltada, eso es hablar de dominio propio, no es hablar de los pacificadores. El pacificador es un promotor de paz. El pacificador, diga conmigo, une. La pregunta es, ¿el promotor de cuál paz? ¿Qué es lo que une? Vamos a entrar de lleno para entender por qué somos bienaventurados y qué nos corresponde hacer. Porque nos pueden dar un título y no saber nada de esa profesión. Hoy en día tú puedes ir a un lugar en donde te venden un título y nunca estudiaste esa profesión. A veces así estamos en la Biblia. Dios nos otorga encargos, porque vamos a ver esa palabra también, la palabra un encargo de Dios. Y me dice, tú eres pacificador. Y yo, qué bueno. ¿Qué es eso, Señor? Vamos a ver qué es. El promotor de paz. El pacificador es un promotor de paz. El pacificador une. ¿Qué une y qué paz promueve? Como usted sabe, el mundo tiene su propio concepto de paz, ¿sí o no? Y por encerrarse solo en ese concepto de paz, una paz con P minúscula, no han entendido el concepto de paz que Cristo comparte y que Cristo da. No lo entienden. Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿cuántos son discípulos de Cristo aquí?
les dijo a sus discípulos en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Me explico? No os la doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús les decía, yo no tengo una paz como la que ustedes creen tener o haber tenido. Es otra paz y se las doy. La paz a la que Cristo se refiere, misma que promueven los pacificadores, de los que Él está hablando, es la paz con Dios. Diga conmigo, paz con Dios. Pues que yo estoy peleado con Dios. Vamos a ver, ¿verdad? Paz con Dios, esa es la que Jesucristo se refiere. Todos sabemos que el pecado produce enemistad con Dios. Romanos 8:7. ¿Quiere ver conmigo Romanos 8:7? Por favor. Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Dígamelo fuerte, por favor. El pecado. Qué bueno que usted ya lo sabe, ¿eh? Me da gusto que lo sepa y que esté consciente que lo que lo separa a usted de Dios, lo puede separar, es el pecado. Y al darnos cuenta que el pecado es lo que nos separa de Dios, nos hace tener enemistad con Dios, según Romanos 8:7, dígame usted si es verdad o no. El hombre por sí solo no ha buscado ni va a buscar por sí solo estar en paz con Dios. No lo va a hacer. El hombre lo que ha tratado de hacer es estar en paz con el mismo hombre, pero ni eso va a lograr. ¿Verdad que no? Si no, échele un vistazo a los diputados allá en el DF. Y el hombre por sí solo no va a buscar tener paz, estar en paz con Dios. No es lo mismo vivir en paz o sentir paz que vivir en paz con Dios y tener la paz de Dios. No es lo mismo, ¿verdad? Porque estar en paz con Dios es estar unido a Dios. ¿Sí o no? Ya lo podemos ir aplicando, ¿verdad? Porque en la revelación de Dios podemos ya entender eso. Estar en paz con Dios es estar unido a Dios. ¿Cómo voy a estar unido a Dios lleno de pecado? No se puede. Porque estar en paz con Dios es estar unido a Él. Hay gente consciente de la existencia de Dios. Usted me va a confirmar que usted conoce por lo menos a alguno. Hay gente consciente de la existencia de Dios que vive pecando. ¿Estoy bien? ¿Conoce a alguien así? ¿Sí? Gente consciente que Dios existe y aún así viven en pecado. Y se sienten tranquilos, ¿verdad? Están tranquilos y nada les preocupa. Saben que Dios existe y que está por algún lugar, pero siguen en su vida de pecado y están tranquilos, es lo más impresionante. La mayoría de ellos basan su tranquilidad en sus obras, muchos de ellos en su dinero. Si no les falta dinero en la cuenta del banco, todo es paz y tranquilidad. Si no carecen de nada materialmente, le llaman a su tranquilidad paz. Tengo paz. Mi hermano, lo único que puede estar en paz con el pecado es la carne. Hay una seguridad en las cosas de la carne. Por eso sienten cierto tipo de paz, que no es la paz de Dios. ¿Cuántos saben que es diferente la paz que de la que el mundo habla y la paz de Dios? ¿Sabe por qué levantó usted la mano? Porque usted tiene la paz de Dios. Es como, por ejemplo, mire, le voy a poner este ejemplo. Un hombre que está casado con su esposa y tiene, digamos, 3 hijos. Felizmente casado. Y resulta que este hombre cometió adulterio. Y tiene con otra mujer otros 3 hijos. 2 hijos, que no sean muchos, ¿verdad?
y como tiene un trabajo donde gana 40,000 pesos al mes, las puede mantener a las dos y tiene paz. Pobrecito del que no le alcanza ni para mantener a una de las dos, ese no tiene paz. ¿Vio cómo le digo que hay gente consciente de la existencia de Dios y viven en pecado y dicen tener paz? ¿Qué clase de paz será? Aún aquel que se dice ser cristiano, pero que no deja el pecado que lo está derribando cada rato, y dice que tiene la paz de Dios, se engaña a sí mismo. La palabra que nos daba Dios a través de Janet hace rato, ¿recuerda? Te engañas a ti mismo si dices que no tienes pecado. Y dice que tiene la paz de Dios, ese cristiano está engañado, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nuevamente repito, Romanos 8:7. Porque estar en paz con Dios es estar en guerra con el pecado. ¿Amén o no amén? Es estar en guerra con el pecado, estar en paz con Dios. ¿Cómo logramos estar en paz con Dios? ¿Cómo logramos obtener la paz de Dios? Porque muchos cristianos pueden llegar a la iglesia, mis hermanos, y a la hora de la adoración te pueden temblar las manos, no de frío. Puedes estar así, inquieto, inseguro, y eres cristiano, pero hay algo ahí impidiendo que tú sientas paz verdadera, y estás así. Se te secan los labios y dices, ¿qué pasa? Yo estaba bien. Hay muchas palabras al respecto de las cosas que Dios encontraba en Israel en el Antiguo Testamento y lo resume de una manera muy sencilla Dios en Deuteronomio. Dejen el pecado y todo va a estar bien. No tenemos paz con Dios, no podemos sentir la paz de Dios. Amén. ¿Cómo logramos estar en paz con Dios y tener la paz de Dios? Muy sencillo, estando limpios de pecado. Fácil. Fácil decirlo. No fue fácil lo que tuvo que hacer Jesús para que obtuviéramos eso tú y yo, que fue morir en la cruz. Para estar limpios de pecado, esta es la cadena. Para estar en paz con Dios tengo que estar limpio de pecado. Para estar limpio de pecado, solamente Cristo, limpiándome con su sangre, lo puede hacer. Si no, seríamos religiosos, ¿verdad? Pero somos cristianos. Ponemos en el lugar correspondiente a Cristo como nuestro Salvador. Y dice Juan 1:7, primera de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos han recibido esta bendición? ¿Amén? Jesucristo es el pacificador por excelencia. Jesucristo dijo, bienaventurados los ¿qué? Pacificadores. Él es el pacificador por excelencia. ¿Por qué? Porque en su obra en la cruz, que es lo único que hace posible que el hombre pueda estar en paz con Dios, hace que el hombre reciba la paz de Dios. Este es un punto muy importante en lo que le estoy compartiendo, hermano, porque de aquí está la raíz de toda la revelación del por qué usted y yo somos pacificadores. Jesucristo es el pacificador por excelencia. ¿Por qué? Porque a través de su muerte en la cruz hizo posible que tú y yo lográramos estar en paz con Dios. ¿Amén o no amén? Sí. En el tiempo de la ley, tenemos que ver un poquito de la ley, solo un poco para poder entender algo muy especial. En el tiempo de la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, en ese tiempo Dios mandó que se ofrecieran diferentes tipos de sacrificio según la forma en que Dios se fuera arreglando con su pueblo. Y hay varios tipos de sacrificio que Dios le pedía al pueblo de Israel, con animales y con otras cosas también. Yo quiero invitarle a que usted vea conmigo una porción de estas leyes para entender algo profético en Levítico 7, por favor, que es uno de los libros iniciales en la Biblia, en la ley. Es el tercer libro de la Biblia.
Levítico 7 habla de las leyes de los sacrificios. Si usted lee, mi hermano, con detenimiento todo el capítulo 7 de Levítico, usted va a poder, lo que va a estar leyendo usted es las reglas y las leyes que Dios puso a Israel para que ellos supieran cómo hacer cada sacrificio. ¿Cuántos tipos de sacrificios había? Vamos a verlos. Los resume el versículo 7:37 de Levítico. Dice así: esta es la ley del holocausto. Diga conmigo, holocausto. Ese es uno de ellos, una ofrenda a Dios de animales. El segundo, de la ofrenda del sacrificio por el pecado. Otro más, de la ofrenda del sacrificio por la culpa. Otro más, de la ofrenda del sacrificio por las consagraciones. Y la última ofrenda, y la ofrenda del sacrificio de paz. Sacrificios de paz pedía el Señor que Israel ofreciera para estar en paz con Él. Volvían a renacer las costumbres que Israel sacó de Egipto y estaban en enemistad con Dios. Y cada momento, cada instante llegaba Dios y les decía: ¿por qué vuelven a la idolatría? ¿Por qué vuelven al pecado? Ofrezcan un sacrificio de paz para estar en paz conmigo. Y Dios les explica claramente en el capítulo 7, más arriba, o antes, perdón, cómo debe ofrecerse ese sacrificio de paz. Y vamos a leer solo una porción. Vaya conmigo al versículo 19, ahí donde está en Levítico 7. Dice así: es una advertencia que Dios les da para que se den cuenta de las reglas que debe llevar el hecho de ofrecer este sacrificio de paz. Dice así: y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. No se pueden comer la carne que cosan en el fuego si la carne tocó algo inmundo. ¿Sí? Al fuego será quemada como ofrenda. Cuando tú espiritualmente, simbólicamente, pones tu carne en el fuego para que se queme y los designios de tu carne no te controlan, eso es ofrecer un sacrificio a Dios de paz. Pero no sustituye al sacrificio de Cristo, Y dice aquí: al fuego será quemada, toda persona limpia podrá comer la carne. Verso 20. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Qué advertencia, ¿verdad? 21. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda. ¿Qué es cosa inmunda, mis hermanos? Diga conmigo: pecado. Eso es cosa inmunda. Si lo podemos estar leyendo y al mismo tiempo aplicarlo a nosotros, eso significa. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre, o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Es decir, si tú continúas viviendo o tratando de vivir una vida en la que dices: le voy a ofrecer sacrificio a Dios, pero en tu vida personal y a solas estás en pecado, eso es abominación. Eso está diciendo aquí. ¿Me vas a ofrecer sacrificio de paz?, dice el Señor. Deja las cosas inmundas, porque si no te corto del pueblo. Eso era en la ley. Tú y yo sabemos perfectamente que tenemos un privilegio ahora, y vamos a hablar de él en un momento más. Mis hermanos, la palabra paz en estos versos de Levítico, déjenme decirle lo que significa, para que usted vaya ligando cada vez más lo que es pacificadores, ¿de acuerdo? La palabra paz, en esta palabra paz en Levítico 7, se dice en hebreo selem, es con acento en la primera E. Selem, así como se oye, con una H después de la S. Como si dijéramos Shelem, ¿verdad? Y esta palabra Shelem, que es paz en hebreo, significa retorno. Yo estoy peleado con Dios y regreso con Él, a unirme. Por eso ofrezco sacrificio de paz, sacrificio de unión. Amén. La palabra Shelem es retorno, paga a través de un sacrificio voluntario y de agradecimiento. Vámonos a la raíz de esta palabra. La palabra Shelem proviene de un vocablo que se dice Shalom. De aquí viene Shalom. ¿Han oído la palabra Shalom?
algunas iglesias se llaman Shalom. Shalom significa Dios es mi paz, ¿verdad? O la paz de Dios. Y la palabra Shalom es la raíz de todas estas palabras que significa paz en hebreo. Y déjeme decirle lo que significa Shalom. Significa ser amistoso. Eso significa. ¿Recuerda lo que leímos en hebreo en Romanos 8? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y cuando se ofrecía un sacrificio de paz, lo que se ofrecía ante Dios a través de ese animalito era un acto de amistad con Dios. Abraham era un hombre que sabía lo que era ofrecer un sacrificio a Dios, al grado de que cuando Dios le pide a su hijo también se lo ofrece, ¿verdad? En obediencia. Y dígame usted, ¿cómo le llamó Dios a Abraham? Amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Hay que estar en paz con Dios. No puedes tener un amigo si no estás en paz con Él, si no eres uno con Él. Por eso los matrimonios ya no son dos, son uno, porque están en paz, están unidos. Ser amistoso también significa la palabra shalom, reciprocar. Significa en varias aplicaciones, otra definición, hacer enmiendas, pacífico, pagar el daño, hacer paz, volver también significa. Estos sacrificios de paz, mi hermano, como todos los demás que leímos en Levítico 7:37, todos estos sacrificios que se ofrecían en Israel para estar en paz con Dios, para ofrecerle sacrificios por el pecado, por la culpa, que el Padre demandaba para estar en amistad con Él, representaban la sombra profética, figura profética de lo que Cristo vino a hacer. Es decir, Jesús vino a morir en la cruz y usted y yo ya no hacemos sacrificios de paz, ¿verdad que no? Ya no traemos un animalito aquí, lo degollamos y le sacamos la sangre y lo ponemos en el altar de sacrificios. Ya no hacemos eso, porque Jesucristo vino a cumplir todo eso y Él es nuestro sacrificio de paz. Por eso Él es el príncipe de unión. ¿Con quién nos unió? Con el Padre, porque borró nuestro pecado. ¿Amén o no amén? Hay una profecía más de Jesucristo en Zacarías 8:12. Vaya conmigo si es tan amable. Es un libro que está casi al final del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Para los que apenas empiezan a manejar la Biblia, así más rápido, ¿verdad? Zacarías 8:12. Hay una profecía muy hermosa de la obra de Cristo como el pacificador. Él es el pacificador. Dice Zacarías 8:12, porque habrá simiente de paz. ¿Alguien me sabe decir aquí qué significa la palabra simiente? Semilla. Porque habrá semilla de paz. La vid dará su fruto. Jesucristo dijo, si el grano de trigo cae y muere, lleva mucho fruto. Hablando de Él mismo. Porque Él fue la semilla que el Padre sembró, murió y dio fruto. Y dice aquí, la vid dará su fruto. Jesús es la vid, ¿sí o no? Dice Juan 15, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y ya dio su fruto somos tú y yo. ¿Sí? Jesús es la semilla de paz, la vid que dio fruto. Y dice aquí Zacarías, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. ¿Cuántos tienen las bendiciones de Cristo ya? Porque Cristo fue la semilla que el Padre sembró y que dio el fruto de paz para que tú y yo estemos en paz con Dios. Amén. Jesús es la semilla de paz para estar en paz con Dios. Ahora vaya conmigo, mi hermano, vamos en este proceso histórico. Vaya conmigo ahora hasta Efesios, por favor. Efesios 2. Estamos sobre el significado de pacificadores, amén, para entender qué es un pacificador, de dónde proviene. Efesios 2:14. Dice así, porque Él, ¿quién es Él? Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuáles pueblos? Israel y nosotros. Porque tú y yo pertenecemos al grupo de los que éramos gentiles.
Los pueblos gentiles son aquellos pueblos que no han sido evangelizados. Y de manera espiritual, tú y yo ya somos parte del Israel espiritual. ¿Sí? A menos que haya aquí alguien realmente israelita o hebreo. ¿Hay alguien aquí de procedencia judía? Parece que no. Todos somos de Mexicalpan de las Tunas. ¿Sí? Somos de aquí de Tenochtitlan, ¿verdad? ¿Éramos gentiles, sí o no? Éramos. Y dice Romanos que Pablo está simbolizando, para explicarles a los romanos, es como una planta cuya raíz es Cristo. Y las ramas que no quisieron dar fruto, las quitó. Y las que sí quieren dar fruto, que no eran de esa planta, que se llama Israel, las injertó. Así dice Romanos, fuimos injertados. Voltea con el que está a tu lado y dile, sí, tienes cara de injerto. Sí, ya te vi. ¿Verdad? Injertados, por eso dice aquí, vuelve conmigo a Efesios 2:14, de dos pueblos hizo uno. Israel, de estar peleado con otros pueblos, ahora el sacrificio de Cristo podía unir a los cristianos, fueran de donde fueran. Verso 15 de Efesios 2, aboliendo en su carne de él, de Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuáles son las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas? Lo que leímos en Levítico. Eso ya no lo vamos a hacer, un sacrificio de animales, porque Cristo superó eso y Él es nuestro sacrificio de paz. Amén. Y tenemos que respetar eso continuamente y saber que por Cristo tenemos paz con Dios. Amén. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es el final del verso 15 de Efesios 2. Esto habla, mis hermanos, de la unidad, que es paz, que trajo Cristo entre Israel y los pueblos gentiles que reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero el verso 16, ahí lo tiene usted abierto todavía, dice, y mediante la cruz, reconciliar. Por favor, diga conmigo, reconciliar. Es una palabra clave en esto, no la olvide. Una palabra clave fue enemistad, ahora la palabra clave es reconciliar. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué dice Romanos 5:1? ¿Quién se lo sabe? Es un versículo precioso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso tenemos la paz de Dios, porque estamos en paz con Él. Por medio de Jesucristo. No puedo quedarme sin decir por medio de Jesucristo, porque no es solamente la fe. Primero fue Jesús y luego tuvimos fe. No fue primero mi fe para lograr la paz de Dios, fue Jesús primero. Eso me hizo desarrollar una fe que me trae ahora a estar en paz con Dios, según Romanos 5:1. Y Romanos 5:10, si puede abrirlo conmigo, por favor. Romanos 5:10 dice lo siguiente, es un verso en el que vamos ahora a penetrar ahí para seguir el eslabón tras eslabón de lo que es pacificadores. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, ¿enemigos de quién? De Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Habla de la muerte y la vida de Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Obtuvimos un sinnúmero de bendiciones cuando Cristo murió. Imagínense las que estamos obteniendo porque Cristo vive. Eso dice Pablo. Dice, mucho más, dice él, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y somos reconciliados por la muerte de su Hijo. Mis hermanos, la reconciliación entre tú y Dios fue gracias al sacrificio de Cristo. Él es tu sacrificio de paz. Amén. Tenemos que explicar todo esto para poder entender qué es pacificadores. En este verso hay una palabra importante, en Romanos 5:10. ¿Está conmigo todavía? Es la palabra reconciliados, que ya usted mencionó conmigo. En griego significa catalazo. Ya lo hemos escuchado a través del pastor Olivares. Y catalazo significa componer una diferencia. Así como cuando tú, varón, con tu esposa
Surge algo entre los dos. Y para reconciliarte con ella, tienes que componer la diferencia. Para estar en paz con ella, unirte a ella, tienes que componer la diferencia. La obra de Cristo en la cruz nos liberó de la indiferencia que teníamos hacia Dios. Compusimos todas nuestras diferencias gracias a lo que Cristo hizo y derramó su sangre. Eso se lo voy a estar recordando hasta que nos vayamos, ¿sale? Segunda de Corintios 5:17 ahora, por favor. 5:17. Es un versículo que casi todos nos sabemos de memoria la primera parte del texto. La segunda, no tanto, pero es la parte importante de lo que tenemos que leer. Y vamos a leerlo. Segunda de Corintios 5:17. Un versículo que cuando tú lo escuchaste por primera vez, estoy seguro, fue como un balde de agua fría en el desierto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios, dice el verso 18. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de pacificadores. Hemos leído más de una vez aquí, si mal no recuerdo, que la forma en que Cristo nos trajo reconciliación con el Padre fue crucificando su carne. Hay un versículo en Juan donde les dice a sus discípulos: si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Ese es un versículo muy profundo porque habla de cuando Cristo fue levantado al ser crucificado. Lo clavaron en una cruz y luego la cruz la tuvieron que levantar, ¿verdad? ¿Cuántos vieron la película de La Pasión? Hay una escena muy bonita que, el director trató, según un documental que yo vi, él trató de apegarse a dos de los evangelios de la Biblia. Y cuando dice ese versículo, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí, significa que Cristo, cuando fue clavado, a él le dolía. Él estaba atravesado de pies y manos y agonizando, y fue levantado. Y todo eso le causaba un dolor físico tremendo. Me gusta la escena cuando Juan el apóstol está viéndolo, ¿recuerda? Y ve que lo están levantando. Y se acuerda que Jesús levantó el pan para dar gracias a la hora de la última cena. Entonces eso concuerda que Jesús es el pan de vida y que fue levantado. Fíjese qué cosa tan especial. Muchos ministros de hoy quieren llamar la atención hacia sí mismos y lo hacen exaltando la carne. Jesucristo llamó la atención hacia Él mismo crucificando la carne. ¿Me expliqué? Hay hombres que quieren llamar la atención. Yo digo, si quieres llamar la atención, que te claven primero. Porque Cristo llamó la atención, pero clavado. Y a través de ese traspasar de su carne, nos trajo reconciliación con el Padre, paz con Dios. Él es nuestra paz, amén. Un hombre que era digno de toda gloria llamó la atención clavado y desnudo. Y ahora todos quieren llamar la atención exaltando su carne y con trajes de $2,000, ¿verdad? Y presumiendo cosas. Nos dio un ministerio. Fíjese lo que dice aquí en verso 18 de 2 de Corintios 5:17, donde le dije al principio, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, diga conmigo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mis hermanos, aquí está la parte profunda de por qué Jesús nos llama pacificadores. Si tú dices, Julio, yo quisiera tener un ministerio, aquí está tu ministerio. Ministerio de la reconciliación. ¿De qué está hablando aquí? Nos dio el ministerio de pacificadores. Ese es el ministerio de la reconciliación.
Eso es a lo que se refiere en la bienaventuranza. Verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, aquí está el encargo. ¿Se acuerda que le dije que Dios nos iba a hacer un encargo? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿No crees que es un privilegio que Dios, es como si Él le ruega a la gente que se estén en paz con Él a través de ti? Tú eres el canal por el cual Dios le dice a la gente que estén en paz con Él. Eso es ser pacificador. Y Dios dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que dice aquí Pablo con respecto a nuestro ministerio de la reconciliación. Cada vez entramos más profundo, mi hermano, para que tú y yo entendamos qué es ser pacificadores, reconciliadores. Llevar a una persona que no está en paz con Dios a que tenga paz con Dios y reciba la paz de Dios. Cuando tú guías a una persona a eso, eres un pacificador. Nosotros, al entender esto y estando reconciliados con Dios, en paz con Dios, unidos con Él, Él mismo nos hace el llamamiento en esta bienaventuranza. Retomo la bienaventuranza. Bienaventurados los reconciliadores, porque ellos serán identificados como hijos de Dios. Amén. A esos pacificadores se refiere Jesucristo, no a los que andan ahí amor y paz, ¿verdad? A los que van y le dicen a la gente, oye, Dios quiere que estés en paz con Él. ¿Te digo cómo? Es Cristo el que te puede llevar a estar en paz con Él. Entonces los pacificadores de los que Jesús habla reconcilian a la gente con Dios, predicando el evangelio de la paz. Como dice en Hechos 10:36, que Pedro predicaba el evangelio de la unidad. ¿Unidad con qué? Hoy hay ministros que se atreven a decir, vamos a predicar el evangelio de la paz. Y son un montón de predicaciones con lo que le hablan a la gente de la iglesia, cosas de recibir propiedades, de hacerte rico, de eso que ya hemos oído. Y eso te hace estar tranquilo porque es lo que quieres oír. Pero esa no es la verdadera forma de obtener paz con Dios. El evangelio de la paz es el evangelio que une a todo hombre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a llegar a confrontarte de tu pecado, limpiarlo con su sangre de su Hijo, hacer a un lado tu pecado, tu actitud pecaminosa, y entonces obtienes paz con Dios. Por eso es el evangelio de la paz, no es el evangelio de la tranquilidad. Es el evangelio que une al hombre con Dios. Por eso es el evangelio de la paz, de la unión. Así lo explica la Biblia y así lo refiere el evangelio de la paz Pedro el apóstol en Hechos 10:36, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús, que es Señor de todos. Hechos 10:36. Y dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La unión con Dios. Los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas no es que Dios te puede hacer rico. Esa es una buena mentira. Toda tergiversada, ¿verdad? La buena nueva es que puedes estar en paz con Dios por medio de Cristo. Esa sí es buena nueva. Romanos 10:15. Vamos ahora a una parte de la Biblia, mi hermano, para hablar acerca de algo que muchas veces se ha malinterpretado por no conocer el significado de pacificadores como lo hemos visto usted y yo ahora. Y esta parte que quiero invitarle a estudiar está en Mateo 10, por favor. No quisiera que usted y yo nos fuéramos de aquí sin examinar un poquito esto a lo que Jesús se refirió en Mateo 10:34. Si su Biblia tiene título en ese pasaje, ¿me lo puede decir, por favor? Jesús, causa de división. Ajá. Vamos a ver. Usted ya sabe lo que es ser un pacificador, ¿verdad? Alguien que reconcilia a la gente con Dios, que busca que los hombres estén en paz con Dios a través de Jesucristo. Ahora vamos a examinar esto para los que alguna vez lo malinterpretamos. Dice Jesús en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Oh, pues,
¿Por fin qué, Señor? ¿Nos das paz o no nos das paz? No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ándale. ¿Ya salió de dónde? ¿Ya tiene la respuesta? Ahí está. Es porque Cristo vino a traer espada y la nuera no está bien con la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Alguien podría cuestionar aquí, ¿es Jesús pacificador o no lo es? Sí lo es, ¿no? Porque ya sabemos que es pacificador. ¿De qué está hablando aquí? Esta disensión de la que habla Jesús, a la que él se refiere, es la disensión que surge en las diferencias que hay en los miembros de una familia, de los que creen en Jesús y de los que no creen. ¿Sí o no? Esa es la espada que Jesús dice que traerá. Porque en una familia de 10, uno se convierte, pero a lo mejor los otros 9 no. Y viene división. ¿Me explico? ¿Quién tiene paz con Dios de esa familia? El que se reconcilió con Dios. Y los otros 9 no. En ese momento viene la disensión. A eso se refiere Jesús. Y muchos pueden, o se han atrevido a decir, es que la Biblia está llena de contradicciones. Primero Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Y luego dice, yo no vine a traer paz. ¿Quién dijo? No. Es otro tema totalmente. Y continuando un poquito de este tema, mire, déjeme mencionarle algo, porque sí cabe una enseñanza aquí. Los lazos en una familia son muy fuertes, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren a sus papás? ¿Cuántos quieren a sus hijos? ¿Cuántos quieren a su hermana, a su hermano? Todos queremos a nuestra familia. ¿Darías tu vida por ellos? Los lazos en una familia son muy fuertes, pero no pueden impedir que Cristo traiga reconciliación entre Dios y por lo menos algún miembro de dicha familia. ¿Está de acuerdo? Y este miembro de la familia que se ha reconciliado con Dios va a tener disensiones con sus miembros de la familia que no se han convertido. Esta es la espada que llega por lo que Cristo llega y hace en algún miembro de la familia. Si no leemos el contexto enseguida, vamos a sacar un pretexto. Verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa? Que ahora que tú te convertiste, hijo de familia, vas a llegar con tu mamá y le vas a decir, mamá, hoy me convertí a Cristo. Y como tú no quieres nada, no quieres saber nada de Cristo, mamá, no te puedo volver a ver. Así que mamá, me has perdido. Porque si yo vuelvo contigo aquí a la casa, mamá, no soy digno de Cristo. Así que adiós, mamá. Hasta luego. Ay, sí. ¿Eso hay que hacer? Claro que no. ¿Sabes que muchos lo han hecho? Llegan a su casa y no quieren nada con Dios. No los quiero volver a ver. O te pasa lo contrario, ¿verdad? Llegas a tu casa, soy cristiano, te me largas de aquí. ¿Sí o no? Ya te hiciste maciosare, hijo. Perdiste la herencia. El changarrito de aquí de la vuelta que te iba a dejar tu papá. Y como Cristo dice que el que ama más a padre, el que se apega más a los lazos familiares, no es digno de él, fíjate lo que pasa también. Llega el hijo de familia a la iglesia, alguien lo invitó, Dios lo toca y siente la presencia de Dios y dice, sí, estoy en pecado, Dios me está tocando. Y siente a Dios y se reconcilia con Dios. Pero luego llega a su casa y su papá le dice, ¿qué hiciste? No vas a tener un 5 de mí. Y el papá dice, no, pues ya no voy, papá. Ya no voy a la iglesia, no te preocupes, olvídalo, ya no voy. También los hay, ¿sí o no? Sí los hay. Que los amenazan en su casa y no vuelven a venir. ¿Te fijas la espada que Jesús metió ahí? Pero no está hablando
acerca de la paz que traen los pacificadores. Está hablando de la disensión que hay en tu casa por cuestión de que tú estás en paz con Dios y tus familiares todavía no. ¿Me explico? ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuántos han sufrido rompimientos familiares porque son cristianos y tu familia no? Muchos de los que están aquí. Y muchos no levantaron la mano y sé que de todos modos lo han sufrido. A muchos de ustedes les dejaron de hablar sus familiares, ¿sí o no? Debes orar por ellos, ¿sí? Pide a Dios por ellos. Señor, reconcilia, que se reconcilien contigo. Estás siendo un pacificador en oración. A otros no les dejaron de hablar, pero la comunicación es medio truncada, ¿verdad? Medio limitada. No vengas a hablar de religión, hijo. Qué bueno que me vienes a visitar, pero no hables de religión. De política sí, pero de religión no. Porque como ya parece una comedia la política en México, pues está padre hablar de política, ¿verdad? Entonces, esa poca comunicación que suele haber entre algunos en sus familias, porque tú estás reconciliado con Dios y ellos todavía no, debes aprovecharla sabiamente, porque la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, dice Santiago 3:17. Pídele sabiduría a Dios para guiarlos a reconciliarse con Dios. No discutas con ellos. No presumas que eres cristiano. Dales testimonio para que ellos también se reconcilien. Yo recuerdo en la iglesia donde yo estaba antes de venir aquí a Casa de Oración, a una señora. Yo ya tocaba el piano allá en la iglesia y me acomodaba más o menos en esta misma dirección. Y yo siempre llegaba al piano a dirigir alabanza y veía a la hermana siempre parada hacia mi mano izquierda allá. Todos los servicios iba, sola. No faltaba. Ahí está la hermanita así, llegaba con su Biblia y fiel. Pasaron años, mi hermano, años, 5 o 6 años, yo no sé, y de repente entra con el esposo. El esposo no era cristiano, pero no le impedía ir a la iglesia a ella. Y de repente entra acompañada de su esposo, y el esposo en la alabanza así. Y como a media alabanza en la adoración, cayó el cuate. Pero años la hermana esperando, y ella fiel ahí. Porque tal vez ella leyó la palabra que dice Pablo, que las mujeres cuyos esposos no son convertidos, los ganan por su conducta. ¿Se ha fijado en esa palabra? Y tú, varón, la puedes tomar para ti, esa palabra. Que si tu esposa no es cristiana, por tu conducta, ella puede regresar. Puede estar en paz con Dios. El fruto de justicia se siembra en paz a aquellos que hacen la paz de Dios, la unidad de Dios, dice Santiago 3:17. ¿Eres pacificador en tu casa? ¿Incitas a los de tu casa a que estén en paz con Dios o a que se peleen más con Dios? Cuando te ve la gente cómo te comportas, ¿quisieran reconciliarse con Dios o alejarse más de Dios? ¿Somos o no somos pacificadores? Que la gente en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela, en la calle y sobre todo en tu casa, sientan que necesitan a Cristo en lugar de rechazarlo más. Hay que ser sabios para ser pacificadores. Donde quiera que estemos, debemos procurar con sabiduría y testimonio que la gente se reconcilie con Dios. Me gusta mucho un pasaje de una experiencia de Jesús con 70 hombres que mandó a predicar el Evangelio. Si tú lo quieres leer luego, esto está en Lucas 10:5. Y dice ahí la Biblia que Jesús, ahí en Lucas, que cuando Él envió a estos 70 a predicar el Evangelio, les dijo esto: a cualquier casa que lleguen, primero digan, paz sea a esta casa. ¿Cuál paz? La paz de Cristo. Si lo reciben, si reciben esa paz que ustedes traen, qué bueno, hay hijos de paz ahí. Si no lo reciben, no pasa nada, la paz vuelve a ustedes y se pueden ir. Pero siempre lleguen dando una impresión de que traen la paz de Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses. Yo recuerdo a las personas unas personas muy queridas por mi familia, que fueron las que trajeron el Evangelio a mi casa. La primera en saber del Evangelio fue mi mamá.
Y fueron unas personas de un pueblito aquí en Jalisco, cerca de Mascota, rumbo de Mascota, Jalisco. Y ahora que yo estaba escribiendo este bosquejo, me acordé de ellos por este versículo de Lucas, de que Jesucristo les dijo: cuando lleguen a una casa digan paz a vosotros. Y estas personas que, imagínense lo que sentimos por ellos, por el hecho de saber que 2 de ellos le hablaron a mi mamá y mi mamá me llevó a mí a la iglesia. Y cuando ellos vienen a visitarnos, casi no los he visto últimamente, pero cuando ellos venían muy seguido, siempre llegan y saludan: paz de Cristo. ¿Ha oído a gente que saluda así? Qué hermoso saludo. La paz de Cristo sea contigo. Híjole, porque esa es la verdadera paz, ¿no lo cree? Porque al decir la paz de Cristo esté contigo y en tu casa, estás recibiendo una paz que te hace estar reconciliado con Dios y tener la paz que sobrepasa lo que el mundo cree que es paz. Amén. En los pacificadores el deseo de reconciliar a la gente con Dios es constante. No bajes la guardia de buscar que la gente esté bien con Dios. Tú eres un pacificador. Es constante y la oportunidad de que tú prediques el evangelio de paz se te va a presentar continuamente y debes de ejercer tu ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos tienen ese encargo de Dios? Dice Pablo, nos encargó. Así que ahí te dejo este encargo, dice el Señor, el ministerio de la reconciliación. Dice un versículo muy precioso en Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor, es decir, tu trabajo de reconciliar, la labor de la justicia traerá reposo, seguridad para siempre. Isaías 32:17. En su agonía, Job recibió una palabra pacificadora para él. Porque Job fue probado. Y llegó un momento en que se cansó mucho como ser humano. ¿Lo han leído? Y empezó a sentirse débil. Y llegó un hombre a decirle: no te eches para atrás, Job, porque Dios está a punto de sacarte. Y le dio la clave, la palabra pacificadora, la palabra de reconciliación. Quiero invitarte a que por último leamos juntos este pasaje en Job 22 para poder hacer de este pasaje una oración. Amén. Job 22, por favor. Llega un hombre llamado Elifaz a animar a Job, a darle unas palabras que él traía en su corazón, y Elifaz tuvo a bien tomar el papel de pacificador con Job. Y fíjese usted lo que le dijo, y quiero invitarle a que cuando usted lo esté leyendo, si hay alguien que no traiga Biblia, compártaselo ahí a un lado, porque es algo que debemos de tomar como si Dios nos lo estuviera diciendo a nosotros. Amén. Como si Dios me lo estuviera diciendo a mí. Y más los que vienen por primera vez, bienvenidos, esta es una palabra de Dios para ti. Amén. Dice el pacificador a Job: vuelve ahora en amistad con él. Recuerda que vimos la palabra amistad, que es estar en paz con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción del pecado, no la prueba que trae madurez. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Cuando estás en paz con Dios, puedes ver a Dios cara a cara. Amén. Verso 27. Orarás a Él y Él te oirá, y tú cumplirás lo que prometes. Eso significa pagar tus votos. ¿Cuántos hombres quieren cumplir lo que prometieron en el altar con su esposa? Y mujeres también. Cuando estamos en paz con Dios, todo es posible. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, es decir, cuando venga gente abatida, tú dirás:
Enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, él será librado. Le está diciendo Elifaz a Job: levántate para que tú también seas un pacificador. Porque cuando tú te levantes con manos limpias, el inocente, el que quiere reconciliarse con Dios, será levantado. Mis hermanos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son pacificadores aquí ya? Si tú le compartes a alguien para reconciliarle con Dios a través de Jesús, tú eres bienaventurado. Ser pacificador es parte del carácter del discípulo de Cristo, pero no podemos ser pacificadores si primero no estamos en paz con Dios. No puedes ejercer un ministerio de ser pacificador si no le dices al Señor: Señor, si hay algo que yo he interpuesto entre tú y yo, perdóname. Quiero estar en paz contigo para tener tu paz. Hay muchos de ustedes que vinieron aquí y se van a ir con la paz de Dios en esta mañana. Que vinieron con una paz ficticia y se van a ir con la paz verdadera de Dios. Porque vas a quedar en paz con Dios, y puede ser en este instante. La paz entre Dios y el hombre se rompe con la llegada de la desobediencia y del pecado, y esto comenzó con el primer Adán. Pero luego llegó el segundo Adán a traer la reconciliación con Dios, que se llama Jesucristo. Y Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. De manera quieta y en paz, póngase de pie conmigo. Fíjese nomás lo que acabo de decir y mira nomás con lo que me salen. Unos muchachos del sonido, gracias a Dios por ellos. ¿Ven? Cierra tus ojos conmigo. Y sabes, déjame recordarte que tu relación con Dios es individual. No depende de alguien más tu relación con Dios. Es muy personal. Así que cierra tus ojos y habla con Él. Si nunca has hablado con Él, Elifaz le dijo a Job: tú orarás a Él y Él te oirá. Y tendrás riquezas en abundancia, riquezas espirituales. Habla con el Señor. Primero dale gracias y dile: Señor Jesús, tú eres mi sacrificio de paz. Díselo así: tú eres mi sacrificio de paz. Amén. Dios les bendiga. ¿Será eso? Lo vamos a ver. No, ya sé qué es. Bienaventurados los que se la llevan calmada. Que cuando hay un problema y todo está exaltado, son tranquilos. Así, serenos, morenos. ¿Eso será? Yo creo que no. Bienaventurados los que buscan amor y paz. ¿Será eso? ¿Se acuerda que hubo un movimiento llamado los hippies en los 60s? Y que todo ese grupo, con una bandera de paz que llevaba una cruz invertida, bajo esa bandera de paz, ellos se decían ser pacificadores. No queremos guerra, queremos paz, ¿verdad? Y lo que en realidad promovían era el libertinaje, el sexo y las drogas. Búsquenlo en internet o en cualquier lugar donde usted, documéntese de ellos y verá que es cierto lo que le digo. Pero pacificadores no se refiere a eso. ¿Jesucristo se refería a los hippies? Claro que no. Pacificadores en griego se dice así. Ahí le va una palabra en griego un poquito larga. Eirenopoios. Suena como los pollos de Irene, ¿verdad? Pero no es los pollos de Irene. Eirenopoios. Pacificadores. Bienaventurados los eirenopoios, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es eirenopoios? Es un vocablo que resulta de otros vocablos. Gracias a Dios por la herramienta del diccionario griego y hebreo, ¿verdad? Mire, yo estaba viendo de curioso la pasta trasera de la concordancia Strong. ¿Cuántos tienen una concordancia Strong? Muchos, mire.
Los que no la tienen les recomiendo que compren una porque es una herramienta que no tiene nada que ver con el precio que vale de dinero cuando usted la estudia. En la pasta trasera viene una reseña abajo de lo que tardaron en hacer esa concordancia. Y yo no me puedo imaginar, ni usted tampoco, le aseguro, las luchas por las que pasaron todos los hombres que cooperaron para que se lograra esa concordancia. La concordancia Strong. Está como así de gruesa, así de grande. Y viene todas las palabras de la Biblia al español, lo que significan. Quiero invitarle, si trae su Biblia, y si alguien lo trae ahí junto a usted, que pudiera compartirle, ya que vamos a estarnos apoyando en muchos versículos para lo que vamos a compartir en este día. Vamos a abrir la Biblia en Mateo, por favor, Mateo 5. Y como usted sabe, los que han estado dándole seguimiento a las enseñanzas del pastor Olivares, hemos estado viendo con él el estudio del Sermón del Monte, ¿verdad? Ya que en base a esta enseñanza de Jesús, el pastor Olivares nos ha estado enseñando acerca del carácter del discípulo. Esta es la enseñanza que corresponde al carácter del discípulo, sería la parte número 5 de la serie Verdaderos Discípulos, y nuestro versículo es Mateo 5:9. Vamos a leerlo. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes le han dado seguimiento con su asistencia cuando no has podido venir, consiguiendo los discos, a las enseñanzas que nos están dando de verdaderos discípulos? ¿Todos? ¿Una mayoría? Muy bien. Estas enseñanzas han sido muy, muy importantes. A mí me han abierto mucho mi entendimiento, por motivo de que me doy cuenta, usted se da cuenta también tal vez cuando estudiamos la palabra de Dios, que nuestra Biblia, por haber sido escrita, ¿en qué idioma está nuestra Biblia? En español, en castellano. La Biblia no fue escrita originalmente en ese idioma, ¿verdad? En aquellos días no tenían la cultura que nosotros tenemos, las costumbres. Todo era bastante diferente. Entonces nosotros hoy en día, el Señor nos da la oportunidad y el privilegio también, debemos pensarlo así, de que echemos mano de todas las herramientas que tenemos para poder estudiar la Biblia y ver lo que se quiso decir en realidad originalmente aquellos días. A mí me... Y es usado en una variedad de aplicaciones y principalmente como un sobrenombre. Entonces fíjese lo que sucede aquí. Sumamente bendecidos son los pacificadores, porque a ellos les pondrán por sobrenombre hijos de Dios. ¿Por qué por sobrenombre? Porque si nosotros a simple lectura dijéramos que por el hecho de ser pacificadores ya somos hijos de Dios, eso no está correcto. Lo único que nos hace hijos de Dios, según Juan 1, del 12 al 13, es el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos están seguros de esto? No hay otra razón por la cual tú eres hijo de Dios o puedes llegar a ser hijo de Dios que no sea a través del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, les dio potestad de ser hijos de Dios. Jesucristo es el que nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios, no es un ministerio. Y si nosotros somos bienaventurados al ser llamados por Jesús pacificadores, eso no nos hace hijos de Dios. Por eso la palabra llamados aquí significa que cuando tú ejerces como pacificador, te van a decir que estás identificado como un hijo de Dios. Y nuestra palabra, que tiene mucho interés aquí, la quise dejar al final de estas tres, para poder profundizar, mis hermanos, en quiénes son los pacificadores. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice 1000 veces feliz, sumamente bendecido
el que es pacificador. ¿De quién está hablando? ¿A quién se refería Cristo cuando dijo pacificadores? Fíjese usted, a simple lectura y por comentarios que alguna vez tú hayas escuchado de lo que es un pacificador, tú podrías determinar algo como esto. Por ejemplo, tú puedes leer el versículo y decir, ya sé a qué se refiere con pacificadores. Bienaventurados, mire, por ejemplo, ahí están pacificando a esa nena. Me va a servir de ejemplo ahorita, ahí va. Por ejemplo, tú puedes leer y decir, ya sé qué es pacificadores. Es bienaventurados los que procuran que no haya guerras. Y vienen las interpretaciones de lo que pudo haber dicho la persona en aquel momento. Y yo digo, Señor, todo lo que pasaron esos hombres para que yo tuviera un libro en mis manos y pueda estudiar. Y la palabra eirenopoios, que es pacificador, significa pacificatorio, pacífico, pacificador, y es una palabra que proviene del vocablo paz, que a su vez en griego es eirene. Eirene es la palabra paz en griego. Diga conmigo, eirene. Eso es paz en griego. Y la palabra eirene proviene de otro vocablo. Si usted busca una palabra del griego en esa concordancia misma lo va a guiar a usted para que le diga, viene de este vocablo, y luego le va a decir, ve este vocablo, ve este otro, hasta que llegues a la raíz. ¿De acuerdo? La raíz de la palabra eirene es la palabra eiro, que significa unir. Entonces, ¿ya sabe usted lo que significa paz? Diga conmigo, unir. Eso significa paz, unir. Cuando dos niños se pelean, llega la mamá, haga de cuenta que se están peleando sus dos hijos por un juguete. Es muy clásico, ¿verdad? Están los niños agarrándose de los cabellos ahí por un juguete, y llega la mamá, ¿y qué hace? Dice mi hermana, les pega. No, espérate, hermana. Los pone en paz. Pero fíjese lo que hace una mamá. Por ejemplo, le dice a un niño, tú te vienes para acá y tú te vienes para acá, tú a este cuarto y tú a este cuarto, porque nada más están peleando. ¿Los puso en paz? No, los aquietó. Pero no los puso en paz, porque paz significa unir. Cuando dos naciones están en paz es porque se unen. Si se siguen odiando y no hay relación, eso no es paz. Tú le puedes decir a alguien que te ofendió, que te lastimó, decirle, mira, no hay problema, tú vete por tu lado y yo por el mío, y los dos vamos a estar en paz. ¿Es correcto eso? No, los dos van a estar quietos, cada quien por su lado. Esa mamá no es una pacificadora, es una apaciguadora, ¿verdad? Los apaciguó, no los pacificó. Porque yo entiendo que la palabra paz en la Biblia es unir. Me gusta mucho examinar comentarios bíblicos como el comentario Vine, y ver qué significan las palabras en el griego y en el hebreo, ¿verdad? Es muy interesante. Y si usted echa mano de esas herramientas, usted cada día se va a poder documentar mucho más en lo que la Biblia realmente dice, en lo profundo, para no dejarnos vencer por doctrinas que nada más pasan encima de la Biblia, pero no profundizan y no nos dicen las cosas como eran realmente en aquellos tiempos. En este versículo de Mateo 5:9 yo encuentro que sobresalen, mi hermano, tres palabras muy interesantes, y vamos a darle énfasis obviamente a una de ellas. La primera es bienaventurados. Todos ustedes ya han escuchado qué significa bienaventurados. Para los que no lo han oído y han escuchado alguna vez esta palabra, la palabra bienaventurados en griego es Macarios. Inclusive hay un nombre de varón que es Macario, ¿verdad? Y la palabra bienaventurados significa en griego supremamente bendecido, dichoso y glorioso. Hay quien una vez dijo, yo escuché decir, que significa 1000 veces feliz, sumamente feliz, la palabra bienaventurado. Entonces sabemos lo que es bienaventurado. Es alguien privilegiado, alguien que disfruta de una bendición recibida. Antes de examinar la palabra pacificadores,
Vamos a examinar la palabra llamados aquí. Porque usted puede encontrar una palabra varias veces en la Biblia. Y le repito, como nuestra Biblia fue traducida de estos idiomas al español, usando la herramienta de la concordancia exhaustiva, usted puede y yo podemos encontrar a qué se refiere esa palabra en ese instante. Y en este verso, la palabra llamados no se refiere al llamado supremo de Dios. Como por ejemplo, hay un versículo que dice, todos son llamados, pero no todos son escogidos. Y ahí la palabra llamados implica una invitación. Pero aquí la palabra llamados no implica una invitación. Implica otra cosa. La palabra llamados aquí se dice kaleo. Y la palabra kaleo significa decir en voz alta.